Que decidimos desarrollar lleva por título La economía y el desarrollo de la industria durante el Porfiriato, investigación realizada por Amaro Benicio, Marcela Guadalupe y Peña Sánchez Alondra Yaretsi. El objetivo de nuestra investigación es comparar la economía y el desarrollo de la industria durante el Porfiriato contra la actual, y así poder hacer un análisis de ambas épocas. Nuestros objetivos específicos son saber en qué época tenía una mejor economía y dónde se desarrolló mejor la industria. 2. Conocer qué época contaba con los mejores recursos tecnológicos para el desarrollo de la misma de acuerdo a cada periodo. Conocer el impacto de la industria dentro de la población en ambas temporalidades, dar nuestra opinión sobre la investigación y llevarla a cabo en campo. La hipótesis que va a guiar nuestra investigación es la siguiente. La situación económica durante el Porfiriato básicamente dependía de la inversión extranjera, ya que el sector industrial crecía por estas inversiones. Los trabajadores, a fin de hacer valer sus derechos, crean el primer Congreso de Obreros. Metodología de la investigación. Nosotros aplicaremos el método deductivo, ya que iremos de lo general a lo particular, comenzando de la etapa del Porfiriato y el siglo XXI, abarcando toda la situación económica y social. Posteriormente, se aplicará el método analítico, ya que se desmembrará el todo en subtemas para profundizar cada parte. Y por último, metodología analítica, ya que se comparan ambas situaciones económicas. Las técnicas para la investigación, estamos utilizando la entrevista y la encuesta. La unidad 1 lleva por nombre el Porfiriato y las inversiones extranjeras. ¿Qué es el Porfiriato? El Porfiriato fue una etapa histórica muy significativa para México, especialmente para su economía, ya que en esta la economía tuvo un mayor auge y pues fue su máximo aumento durante esa temporalidad. Abarcó desde 1976 hasta 1911 con el estallido de la Revolución. Fue el periodo con más de 30 años en la presidencia de Porfirio Díaz. Se dividía en dos periodos presidenciales. El primer periodo abarca desde su triunfo militar, donde derrocó a Lerdo de Tejada. Durante su mandato, Díaz impulsó la infraestructura de México en los diversos ámbitos como el industrial, el comercio, y en consecuencia tuvo actividades económicas como la ganadería y la agricultura. Estas perdieron importancia ya que se impulsaba más la industria. Cuando Porfirio Díaz asume la presidencia por primera vez, las finanzas del país estaban quebrantadas. En su segundo mandato comenzó a despegar ya que implantó una serie de leyes que impulsaron las inversiones extranjeras. Porfirio Díaz figuró como un protagonista central de estas al levantarse en armas en dos ocasiones. En 1971, en contra de la reelección del presidente Juárez, y al intentar reelegirse en 1876, Porfirio Díaz se levanta en armas por segunda ocasión, ahora con el plan de Tustepec, resultando vencedor. Otro dato importante que podríamos añadir es que durante el mandato del general Díaz, la mayoría de sus colaboradores eran liberales, pero al terminar el siglo XIX apareció un grupo llamado Los Científicos, que había alcanzado una gran influencia dentro del mandato del general. Para los liberales su principal lema era la libertad, y para el grupo de los científicos era el progreso. Este grupo ejerció una fuerte influencia en el pensamiento del general, la filosofía del régimen fue positivo, y su tema era orden y progreso. Durante este periodo no podíamos hablar de democracia, ya que se consideraba que era ficticia y única, ya que existía la reelección. Por su permanencia indefinitiva en el poder, Porfirio Díaz tuvo un gobierno gerontocrático. Anteriormente el promedio para estar en el poder era hasta los 70 años, pero Porfirio Díaz hasta 1910 tenía la edad de 80 años. Porfirio Díaz modificó la Constitución para poder reelegirse en 1884, 1888, 1892 y 1896, hasta en el año de 1910,
con ya los 80 años de edad, presentó su candidatura para reelegirse nuevamente, pero fue rechazada por la mayoría de campesinos y obreros. Hasta 1910, él es ¿cómo? Él es destituido de la presidencia y es obligado a abandonar el país. Y pues en ese año se estalla la Revolución Mexicana. El segundo subtema es la economía de México durante el Porfiriato. Desde el inicio de Porfirio Díaz como presidente, tenía como objetivo reactivar la economía, ya que pues estaba en ruinas y con profundos, segundos y latentes problemas políticos. La frase que dominaba durante el periodo de Porfirio Díaz era el orden, la paz y el progreso. Uno de los primeros objetivos fue modernizar y colocar a la vanguardia la industria mexicana. De hecho, en 1897 se inaugura la Escuela Naval Militar, la cual preparaba oficiales para la Marina. Las líneas férreas enlazaban los puertos de las ciudades proveedoras de recursos principales, por ejemplo Veracruz con el Distrito Federal. Aunque no se concluyeron algunas otras muy importantes como México-Tampico y México-Acapulco. En abril de 1878, Estados Unidos reconoce su gobierno y se abrieron oficialmente las puertas de México a la inversión extranjera. Permitieron el ingreso de la tecnología y la modernidad a México. Estados Unidos y Gran Bretaña eran los principales inversionistas en México, el primero hacia la comunicación ferroviaria, y ya que se daba cuenta de que el líder mexicano tenía un trato más fácil para poder hacer el ingreso de las inversiones. El 1 de abril de 1893, México respiró aliviado tras anunciarse un mensaje de la nación en el cual una deuda había sido finalizada. Entre otros aspectos de la modernización que tuvo México, pues cabe señalar que era la electrificación de muchas zonas, gracias a las aportaciones alemanas, la creación de las primeras refinerías del país, en América Latina, la producción de muchos metales y combustibles, así como el inicio de grandes inversiones extranjeras, que se traduce en la fabricación y la explotación de las industrias textiles, la papelería, el calzado, vidrios, químicos, etc. El siguiente subtema lleva por nombre ¿de dónde provenían los recursos para solventar la economía de México? Pues anteriormente la economía mexicana prácticamente era solventada por las inversiones extranjeras de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania, ya que pues con las nuevas reformas que Porfirio Díaz implantó, pues permitía el aumento de las inversiones extranjeras. Para 1910 las inversiones de capital en México eran del 40% de los ferrocarriles, el 10% de la minería, el 17.3% a los bancos, 6.6% a la industria, 6.6% a la electricidad, el 5.9% al petróleo. En conjunto, todas estas áreas de inversión ocupaban el 77% del capital que obtenía el país. La actividad económica de la industria y la ganadería pues eran excluidas de las inversiones. Durante este periodo la principal transformación era la textil, ya que contaba con 146 fábricas, que cada una tenía un total de 32.229 obreros. Por consecuente estaba la fábrica de hierro y acero, que era una empresa que contaba con 10 millones de pesos. Tercero, la fábrica de papel con 7 millones de pesos. Y en cuarto, una empacadora de algodón con un capital igual de 7 millones de pesos. El 77% para 1910 la inversión era extranjera y el otro 23% era nacional. De estas podemos destacar que el 44% era estadounidense, 24% británico y el 13% era francés. Del capital nacional, 4% era del Estado y el 9% correspondía al capital privado. El capital privado pertenecía a los terratenientes y a las haciendas ganaderas, azucareras y algodoneras, energeras, en fin, las grandes haciendas que tenía el país, las cuales
se contaba o se contemplaba que había 834 haciendas, de los cuales eran dueños de 167 millones 968.814 hectáreas del territorio nacional. Las concentraciones de tierra habían alcanzado sus mayores cifras. En el recuadro podemos observar las cantidades de dólares que entraban y convertidos a pesos y cuánto era lo que contribuían en un porcentaje. La Gran Bretaña aportaba un 89%, Estados Unidos un 6%, Francia un 4% y Holanda el 1%. Como podemos notar, pues no eran millones, eran billones de pesos y de dólares los que entraban a nuestro país. Bien, como ya sabemos, el porfiriato fue una etapa de en la historia de México que estuvo marcada por un gobierno de 30 años bajo el régimen de Porfirio Díaz, en donde hubo varios cambios no solo en la sociedad, sino en la economía y en lo político. Las principales actividades económicas se basaron a la industria, en donde se necesitaba de personas que manejaran las máquinas y que pudieran producir más en esas industrias para poder así venderlos a compradores extranjeros, que fue principalmente Estados Unidos, y así empezar a mover el producto mexicano a través de todo el país y de todo el continente, por así llamarlo, pero principalmente con Estados Unidos. La agricultura y la ganadería se fueron abajo porque el auge fue las máquinas, y con eso se fue hacia abajo la agricultura y no se le dio tanta importancia como fue con la industria. Entonces la agricultura se fue hacia abajo y provocó que las grandes ciudades se empezaran a llenar de gente, porque los agricultores ya no podían seguir cultivando, porque no podían vender su producto, porque ya no les rendía, porque se les quedaba, se les rezagaba. Entonces la agricultura fue perdiendo su importancia y empezó a crecer más la industria. El punto más importante de lo que marcó el gobierno de Porfirio Díaz fue el ferrocarril. Gracias al ferrocarril, la gente, la sociedad pudo empezar a moverse más fácil, más rápido. Eh, Era otra forma de, de distribuir sus productos y de comunicarse. Entonces, el ferrocarril fue una gran etapa que marcó mucho a México porque permitió el traslado de la sociedad, el traslado de sus productos, y sobre todo fue el paso a lo que fueron las relaciones con otros países, principalmente Estados Unidos. Pasando al punto número 3 de este segundo tema sería la sociedad. Se habla de que durante el gobierno de Porfirio Díaz hubo mucha represión, eso fue porque su gobierno fue más militar, usó el poder militar para mantener a la población sin moverse, sin poder hacer lo que para su bien necesitaba. Entonces sí hubo una riqueza durante su periodo, pero también hubo mucha represión social en el aspecto de que nadie podía contradecir al gobierno, porque entonces tenía problemas con el gobierno y era en el ámbito militar. O sea, no era como de que lo vamos a discutir como personas, no, era de que viene el ejército y reprime a esa sociedad que quería expresarse, que quería decir, que quería proponer algo para que mejor le fuera, para que estuviera en un mejor desarrollo. Pasando a la unidad 3, que es la situación económica actual contra la economía del porfiriato, es donde entramos en el gran debate, entrando principalmente ahorita con la economía de México, que en el contexto actual está catalogado como un país en vías de desarrollo. Y sí lo está porque hay muchos factores que están ayudando realmente a que México crezca económicamente. El problema en este caso es la distribución de recursos, que no se está distribuyendo todo lo que México crece, no se está distribuyendo de manera justa, de manera igual, por así llamarlo. Entonces, no se puede hablar de que hay una gran mejoría si esa mejoría no la está viendo en sí toda la nación, nada más la está viendo ciertas partes. Aparte de que en el ámbito social
el gobierno actual sí tiene bastantes problemas, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo de Ayotzinapa y varios movimientos que han surgido y que parece ser que no terminan, que siguen teniendo importancia y se siguen prevaleciendo a pesar del tiempo que ya llevan, que se dieron, que se empezaron. Entonces también eso afecta a la economía, por ejemplo en el turismo, que el turista toma en cuenta todos esos pequeños puntos para ver si México es un buen país para visitar o no. Y eso sí es importante porque el turismo es ahorita en México una de las principales actividades económicas y fuentes de ingreso en el país. Teniendo en cuenta ambos contextos de la historia, en nuestras investigaciones pudimos encontrar que antes, en el contexto que estaba de la historia durante el Porfiriato, el periodo favoreció a que México se encontrara un poco más arriba de lo que se encuentra ahora, teniendo en cuenta sus ventajas y sus desventajas. Era en el Porfiriato que sí hubo un avance, sí en realidad lo hubo, en la tecnología y en la economía, en la industria, pero hubo una gran represión social. Y después, en el periodo actual, es un país en vías de desarrollo que a paso lento crece y va creciendo, y ya no hay tanta represión social o ya no es de la misma manera como la fue durante la época del Porfiriato, que fue, por así llamarlo, de una manera más agresiva. Los temas a profundizar en la investigación era realizarla en campo. El objetivo era conocer cuánto sabe la sociedad sobre la economía mexicana en la época del Porfiriato, así como la economía actual y el desarrollo de la industria en ambos periodos. Con ello podemos llegar a una conclusión sobre en qué periodo consideraban que se contaba con mejores niveles económicos y dónde la sociedad tuvo una mayor afectación. Las preguntas clave que podemos desarrollar en la investigación de campo sería la número 1. ¿Sabes qué es el porfiriato y cómo afecta económicamente en México? El 75% de los afectados de los encuestados saben qué es el porfiriato, y el otro 25%, que es una cuarta parte, no tiene idea de lo que es el porfiriato. La pregunta 5. ¿Crees que las inversiones extranjeras son importantes en la economía mexicana? 25 encuestados dicen que sí, que corresponde al 62%. 15 nos dijeron que no, y es un 38%. La pregunta 8. ¿Crees que la economía actual mejore? En su minoría, las personas consideran que la economía sí mejorará. Sin embargo, el 65% consideran que la economía tal vez empeore o se mantenga como en la actualidad. Las conclusiones de la investigación de campo, pues con los resultados que nos arrojaron las encuestas y la entrevista que se realizó, pues pudimos notar que los resultados se ven más afectados por el nivel de escolaridad que tienen la comunidad de Atlatlaucan, ya que pues la mayoría no concluyeron ni siquiera la primaria. Entonces pues conocimientos de historia y economía pues son difíciles que los adquieran, pero pues una cuarta parte podemos decir que es la que entra en estos rubros. Sin embargo, pues ahora con el impulso a la educación y en la tecnología, pues ya los jóvenes están más preparados en este tipo de temas. Las propuestas de la investigación fueron principalmente dar a conocer a la sociedad el contexto histórico de México, porque hubo muchas personas que se daban la idea, pero se dejaban llevar por lo básico, ¿no? De que el gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno pésimo y que fue malo y que no fue una buena persona, pero no se fijaron realmente en lo que fue los avances que logró ese gobierno, igual con el gobierno actual, que Peña Nieto no sabe ser un presidente, que no es un buen presidente, que la riega cada rato, pero tampoco se ven en lo que están haciendo, por ejemplo,
la gran casa de estudios como lo es la UNAM, los avances que han hecho y que a lo mejor el gobierno tampoco les ha dado importancia, pero que eso realmente no importa, sino que lo que importa es el avance que se le da a la sociedad. Me quedé ronca. Mediante el avance que se le está dando cada sociedad como sociedad en sí, empezando por el individuo, cambiando de ver la forma de ver las cosas del individuo, se puede cambiar a la sociedad. La sociedad necesita conocer su historia para así poder hacer algo al respecto, porque por así llamarlo, durante el gobierno de Porfirio Díaz, la gente simplemente no podía hacer nada por miedo, y ahorita no es miedo, pero simplemente el gobierno con las estrategias que tiene, por así llamarlo, las redes sociales son una de ellas. La sociedad simplemente no le interesa lo que esté pasando a su alrededor. Entonces, nuestras propuestas de la investigación son que la sociedad conozca realmente lo que está pasando en el periodo actual de gobierno, que sin querer o no le está afectando a cada uno de nosotros como individuos, y también dar a conocer los contextos anteriores de cómo se encontraba México, para ver si realmente México es un país en vías de desarrollo o no lo está haciendo. El apartado que presentamos dentro de la investigación son los problemas. Durante el desarrollo de nuestra investigación, pues como en todas tuvimos dificultades. Inicialmente pues nos costó trabajo delimitar nuestro tema, ya que pues tiene una gran gama de información, ya que es un tema histórico. La información encontrada pues era muy extensa, ya que el porfiriato como tal había sido un tema para profundizarse durante muchas investigaciones, tanto sociales, científicas y económicas. En los libros era pues generalizado, no era tan profundizado en los subtemas que nosotros hemos presentado, entonces esa fue una de nuestras dificultades. Al desarrollar la investigación de campo, pues muchas personas pues sí dudaban en contestarnos la encuesta, entonces por el nivel de encuestas para poder presentar datos cuantitativos, pues sí fue algo difícil. La elaboración del instrumento para la investigación de campo, que en este caso fue la entrevista y la encuesta, fueron que algunas preguntas pues no se sabían cómo formular correctamente, y para enlazarlo con nuestro objetivo tanto general como de la investigación de campo. Otro problema que encontramos fue que al dividir los subtemas mucha información se encimaba, entonces pues, era como delimitar cada subtema para no inmiscuir en el subtema que posteriormente se presentaría. Las conclusiones generales sería que necesitamos como sociedad conocer nuestra historia para poder así cambiarla. Muchos de nosotros no sabemos a lo mejor lo que realmente pasó durante el porfiriato o lo que está pasando actualmente en el país, entonces simplemente nos dejamos llevar por lo que se dice o por lo que llegamos a escuchar, pero sin analizar realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer al respecto.